Empecemos por la primera cuestión, que es la relacionada con la explosión de las redes sociales. Para encontrar un precedente similar de este cambio tan drástico en la historia de Internet, tendríamos quizá que remontarnos a mediados de los años 90, cuando el paradigma de la WWW, con la combinación de interfaces gráficas y navegación por hiperenlaces, cambió por completo totalmente el modo en que se utilizaba Internet. Tan por completo que mucha gente, especialmente los más jóvenes, no son conscientes de que Internet ya existía antes de las 3 Ws. De que esta es una capa añadida a la Internet original. De modo similar sucede que entre los más jóvenes hoy los hay que manifiestan que solo les interesa Facebook o Twenty, pero lo de Internet no les interesa nada. O sea, no ven realmente que están muy cerca uno del otro, ¿no? En su momento, la eclosión de las 3 Ws dio lugar a grandes expectativas de crecimiento del comercio electrónico y de la que se dio en denominar como nueva economía. Unas expectativas que se desbordaron durante la segunda mitad de los 90 y acabaron luego aterrizando de forma bastante drástica cuando se tomó conciencia de que los planes de negocio de muchas de estas empresas no eran realistas. Y se lo digo por experiencia, porque yo fui el último presidente de Terra antes de fusionarlo con Telefónica. Pensar que llegó un momento en que Terra valía más que el BBVA en valor bursátil en España. A pesar de ello, 10 años más tarde, observamos que el comercio electrónico se consolida, quizá mucho más lentamente de lo que se hubiera previsto en su momento, pero de modo imparable. Sin embargo, yo diría que lo más importante de este escenario es constatar que su desarrollo ha sido absolutamente desigual. Amazon, por ejemplo, fue desde el principio una de las empresas pioneras y además sigue siéndolo. En algunos sectores, como el de viajes, por ejemplo, la penetración del comercio electrónico es altísima. Y, por ejemplo, no tanto en otros. De hecho, compañías de tanto éxito como Zara, han visto, solo ha entrado en el comercio electrónico muchos años después, de hecho, muy recientemente, después de haber consagrado y consolidándose como una empresa de éxito a nivel mundial en su negocio tradicional de moda masiva, ¿no? El mensaje que intento transmitir con esto es que no hay una única estrategia para adoptar la tecnología, porque una estrategia electrónica, incluso si es muy buena, no podrá compensar nunca las carencias de una estrategia o de un modelo de negocio o de una gestión de la empresa mal hecha. Algo parecido sucede en una visión más macro, si miramos el efecto de las TIC en la economía de los países. Los datos indican que este impacto es muy desigual. Es decir, algunos países, como los países nórdicos, lideran tanto los índices globales del desarrollo de la sociedad de la información, como también la competitividad, la productividad, etcétera, y los de intensidad del uso de las TIC. Es decir, son los que más utilizan y son los más productivos, ¿no? Hay otros casos, como por ejemplo Japón, en los que hay una gran capacidad tecnológica, un gran uso de la tecnología, pero no ha sido suficiente para evitar que su economía lleve una década estancada. En otros países, como sería el caso de España, de Cataluña en particular, la intensidad en el uso de las TIC, aún creciendo, se mantiene desde hace años por debajo de la media europea, sin que los datos apunten a que esta situación cambie, al menos a corto plazo. Pero no solo eso, sino que durante los primeros años de este siglo, hasta el inicio de la crisis actual, a pesar del crecimiento de la penetración de banda ancha, piensen que la penetración de banda ancha, por ejemplo, en pequeñas y medianas empresas es más alta que la de los países nórdicos, aquí en Cataluña, por ejemplo. Y de los móviles también altísima, de los primeros países en el mundo, ¿no?, de penetración. La productividad, sin embargo, de este país estuvo estancada o incluso disminuyó. Es decir, esto pone de manifiesto que la disponibilidad de la tecnología no garantiza que su aplicación genere los resultados teóricamente esperables. La emergencia durante estos últimos años de las redes sociales y otras plataformas basadas en contenidos
generados por los usuarios, las denominadas social media, vuelve a poner de actualidad esta misma cuestión. Las encuestas apuntan a que una mayoría de los usuarios de las redes sociales las consideran mayormente como un entretenimiento. Algo a tomar en cuenta cuando se constata, además, que un usuario medio invierte, algunas veces uno diría dilapida, ¿no?, en Facebook 4 veces más tiempo que en Google, por ejemplo. Y cuando estamos hablando del uso, estamos hablando de que un 30% de los usuarios lo utiliza una vez al día, no al mes y tal, y que el 20% de los usuarios lo utilizan antes de desayunar, en la cama, en el móvil. O sea que son estos los efectos de estas redes sociales, ¿no? Así todo, desde el punto de vista de las empresas, parece innegable que las redes sociales y otras plataformas similares permiten, desde luego, difundir la imagen de la empresa y de sus productos y de sus servicios de modo mucho más económico que en los canales que hemos utilizado tradicionalmente, en los medios masivos de la televisión, la prensa, la radio, etcétera. Lo que esto hace muy atractivo para empresas que no podían llegar a acceder a estos medios que son mucho más caros, ¿no? También hace posible escuchar las opiniones de los clientes e incluso entablar conversaciones con ellos, obteniendo así información valiosa para mejorar la oferta de productos y servicios. Hay ejemplos de compañías, de Procter & Gamble, que utiliza las redes sociales para la innovación, otros para diseños de campañas publicitarias, otros para mejorar los servicios, Spanair, etcétera, etcétera. Hay multitud, cientos de miles de ejemplos que podríamos poner, ¿no? Pero, ojo, que intervenir en las redes sociales no garantiza, como decíamos antes tampoco, en el uso de la tecnología, automáticamente conseguir beneficios tangibles. Porque si fuera así, no habría tantos expertos en social media que nos quieren vender sus servicios continuamente, al menos en mi caso en Telefónica, todos quieren venir a vender. O sea, si fuera así de fácil, no habría todos estos y no existiría este mercado. Es posible, pues, que los beneficios de estas redes sociales se estén sobrevendiendo un poco, que se esté generando ahora en torno a estas plataformas una nueva burbuja tecnológica, parecida a la que comentaba con anterioridad en el tema de la web, y que haya en el uso de las redes sociales un componente de novedad, de moda, que se atenuará con el tiempo. Pero lo que no cabe duda, que aun si fuera así, parece cada vez más evidente que estamos en un cambio real de paradigma en los instrumentos y en las prácticas de comunicación social. Igual que la web ha perdurado más allá del estallido de la burbuja.com, las funcionalidades que las redes sociales están introduciendo, tanto para las conexiones fijas como, sobre todo, para las móviles, perdurarán. Queda todavía ver en detalle en qué segmentos y actividades de negocio, como pasó con el tema de la web, aparte de los que hemos citado, la publicidad, etcétera, tendrán un impacto mayor. Pero esto significa que hay oportunidades importantes para los innovadores que se adelanten a encontrarlas y a sacar provecho de ellas, porque si esperamos a que esta evolución frenética de las redes se asiente, si esperamos esto, lo único que veremos entonces será a mucha distancia la espalda de nuestros competidores o de quienes se adelantaron a explorar este nuevo instrumento. Muchos pensamos que podríamos aprovechar el potencial de las redes sociales para dar en el impulso a la sociedad de la información y el impacto económico que ello supone, el salto que no hemos acabado de dar en España y en Cataluña en cuanto apareció la web. Esperamos que así sea y esperamos que jornadas como estas contribuyan a ello.